nosotros nos ha enriquecido esto de conocer más el nombre del Señor. Así que vamos a orar para comenzar. Padre, en esta noche venimos ante tu presencia, Padre, una vez más como hijos, ante un Dios que nos ama, un Dios que conoce, Señor, nuestra necesidad, un Dios que no es ajeno a lo que sucede en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Padre, que conoce, Padre, lo más profundo, Señor, que hay en nuestro ser. Y en esta noche queremos, Señor, a medida que estudiamos otro nombre tuyo, poder acercarnos confiadamente a ti y, Señor, creerte a ti que tú puedes resolver, que tú puedes actuar en nuestras vidas y en el mundo en una forma mayor de lo que podemos pensar. Te damos gracias y con humildad te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones y que de alguna manera ministres a nuestra necesidad para poder ser de bendición a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a usar aquí mi computador. Como ustedes saben, me gusta poder compartir un poquito con las vistas. Y el estudio bíblico que hemos hecho durante estos días, dije la última vez que compartí, era como poner en las personas este nombre de Dios. Mi nombre es Dios y Él se presenta a nosotros con diferentes nombres, pero que tiene que ver más bien con su carácter y lo que Él hace en las vidas de nosotros y quién es Él, ¿verdad? Y que si tuviéramos poner esa cosita pegada aquí, tendríamos que usar miles y miles y miles porque el nombre del Señor es tan grande, no podemos escribirlo con un solo nombre. Estuvimos estudiando en todo este tiempo estos nombres, Abba, que dijimos que era papá, papito, Adonai, el Señor, en vez de Yahweh, se refiere a soberano, Señor amo, el Shaddai, Dios todopoderoso, anciano de días, que denota su eternidad, creador, hacedor, formador y sustentador de todas las cosas, libertador, el que rescata, Elohim, forma plural de él, o Eloa, muestra la naturaleza trina de Dios. Yo soy, forma del hebreo ser, ¿verdad? Como se presentó a Moisés. Jehová Jireh, ¿verdad? El Señor proveerá. Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor nuestro sanador. El Roy, que es el Dios que me ve, el viviente que me ve. Y la última semana, la pasada, fue Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos celestiales. ¿Se recuerdan? Así que esta semana vamos a hablar de otro nombre y este nombre se llama el Elión. Y a veces lo escuchamos mucho, yo creo que hasta en canciones, ¿verdad? Escuchamos el nombre el Elión. Y el nombre el Elión es el Dios Altísimo. Y a medida que estaba buscando acerca de este nombre, dice que, voy a ponerlo aquí, este nombre se deriva de la raíz hebrea para subir o ascender. Así que la implicación es lo que es lo más alto. El Elión denota la exaltación y habla del derecho absoluto del señorío. Nada en toda la creación es superior a Dios. El nombre el Elión se traduce en la Biblia como el Dios Altísimo. Quiere decir que no hay nada más alto que Dios. No hay no hay ningún ser creado, no hay nada en la creación que pueda superar a Dios. Él es altísimo, lo más sublime. Dice que el Elión es uno de los nombres verdaderamente sublimes de Dios que se encuentra en la Biblia. Cada uno de los nombres divinos de Dios se dan para revelar al hombre alguna cualidad o característica de Dios que no se puede encontrar en la misma medida en ninguna otra criatura. Los nombres divinos, por lo tanto, distinguen a Dios y lo elevan infinitamente más alto que todos los demás seres, ya sea en el cielo o en la tierra. Así que el nombre el Elión se traduce en la Biblia, como dijimos, el Dios Altísimo. Y hay 58 referencias más o menos en el Antiguo y Nuevo Testamento con referencia al Altísimo. Y vamos a ver aquí algunos versículos. Y nosotros podemos recordar esto desde el Salmo 91, ¿verdad? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía
y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, cuando hablamos acerca del que habita al abrigo del más altísimo, del más grande, de que no hay comparación, morará bajo la sombra del Todopoderoso, el Omnipotente. Vemos que aquí nos da, en este solo versículo, nos da diferentes nombres: Altísimo, Omnipotente, Jehová, mi Dios, en quien confiaré. Tenemos el Salmo 7:17, dice: cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Si vemos en Lucas 1:32, donde se le habla a María, este será grande, refiriéndose a Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Elión. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. En Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Elión, el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Elión, no hay nadie más superior que él. No hay nadie más alto que él. Y aunque podemos cantar las canciones, no hay lugar más alto que estar a sus pies. Pero cuando hablamos del Elión es que no hay comparación, no hay nadie que pueda alcanzar la estatura ni la altura de Dios. Entonces, podemos ver que en una forma abreviada, él es una forma abreviada de Elohim, y habla de la fuerza de Dios. El Elión es como el superlativo de él, y podría traducirse como el más fuerte también. El Elión, por lo tanto, es el fuertísimo fuerte, por así decirlo. Es el más fuerte de los fuertes, o el Dios más alto. La Biblia interpreta que esto significa que el Elión es el poseedor del cielo y de la tierra. El Elión en realidad tiene tanto dentro de su nombre, porque es toda la fuerza, es toda lo que es sublime y alto, que nadie lo puede alcanzar, y a la misma vez tiene el poder para dominar todo, porque todo el señorío está en sus manos. El Elión no tiene límites. Vamos a ir un poquito más adelante, que me gusta esto. Dice: el Elión no tiene límites, el Altísimo, ¿verdad? La autoridad del Dios Altísimo trasciende las fronteras entre las naciones, entre el cielo y la tierra. Es tan grande entre los seres espirituales y los seres físicos, entre los ángeles y los demonios, y entre los humanos y los animales. Su autoridad y dominio abarca el tiempo y la distancia por igual. No hay nada ni nadie dentro de un universo infinito que no caiga dentro de su dominio y jurisdicción. Él es el Elión, el Dios Altísimo, el más fuerte, el poseedor del cielo y tierra. Me llamó mucho la atención porque es como trasciende a todo lo que podamos pensar. El Elión es grandísimo, ¿verdad? Entonces, en la Biblia se dice que se encuentra la primera alusión al nombre del Altísimo en su encuentro de Melquisedec con Abraham. Y Abraham se encontró con el Dios Altísimo, que regresaba del rescate de su sobrino Lot. La Biblia dice en Génesis, aquí vamos a ver, ¿saben quién es Melquisedec, verdad? La Biblia nos habla de Melquisedec como rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melquisedec se llamaba rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Que también la Biblia nos habla de que Melquisedec fue un tipo de Cristo, ¿verdad? El sacerdocio nos muestra que Jesús es como bajo el sacerdocio de Melquisedec, que no tuvo descendencia. Es un sacerdocio diferente. Vamos a ir a la escritura en Génesis 14, del 18 al 23. Y dice aquí: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Qué interesante. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué nos recuerda?
a Jesús, ¿verdad? Por eso dice que Melquisedec fue un tipo de Jesús, pero dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ven? Y dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo. Melquisedec bendice a Abraham, ¿verdad? Dice, bendito, ¿verdad? Sea Abraham del Dios Altísimo, perteneciente del Dios Altísimo, el Elión, y habla del Dios Altísimo como creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y respondió Abraham al rey de, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. En realidad esto se refiere hecho juramento a Dios, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Cómo es decir de que el rey de Sodoma quería ofrecerle bienes a Abraham y Abraham dice, no, no los necesito, ¿verdad? Él es siervo del Dios Altísimo. Dice que este rey sacerdote bendijo a Abraham y dijo que lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Reconoció que Abraham no era cualquier hombre y que no servía a cualquier persona, sino que servía al Elión. Y lo increíble que Melquisedec conocía y si era sacerdote también del Elión. Dice, la razón dada por Melquisedec para la victoria de Abraham fue sobre una fuerza mucho más grande y superior. El Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Eso fue lo que le dice Melquisedec a Abraham. El Dios Altísimo, en Génesis 14:20, ¿verdad? Y ahora Abraham, por su parte, juró lealtad al Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, ¿verdad? Vamos aquí un poquito más adelante, para que yo me pierdo. Cuando vemos aquí en este versículo que Abraham le respondió al rey de Sodoma, juró solemnemente. Aquí dice en este versículo en el 22 que es lo que yo le decía, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, diciéndole al rey de Sodoma, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Este mismo versículo de la NTV dice, Abraham le respondió al rey de Sodoma, juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Abraham hace un juramento al Dios Altísimo, que se va a permanecer, ¿verdad? Dependiente del creador de los cielos y de la tierra. Y no iba a hacer un trato con el rey de Sodoma. Cuando la palabra de Dios, y vamos a ir aquí un poquito más adelante, dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Dice, pasan unos versículos que al parecer que Abraham empezó a pensar, mira, gané una batalla contra 4 reyes por rescatar a Lot, porque es el contexto de la historia. Y ahora, ¿qué va a pasar? Estos reyes van a querer tomar venganza. ¿Qué voy a hacer? Quizás eso es lo que estaba pensando. Entonces, aquí dice la escritura que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En la NTV lo dice de otra forma más simple. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. No importa si fuera el rey de Sodoma o otros reyes, Dios le iba a proteger. El león estaba con él. Dios nunca dice, no temas a uno de sus hijos, a menos que tenga miedo. Dios no te va a decir que no tengas miedo si realmente Él sabe que tú tienes miedo.
Y cuando Dios le habló a Josué, o Dios le habló a otros personajes en la Biblia, le dijo, no temas, es porque realmente él sabía que sí temían. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido temor? Y quizás nos cuesta hasta confesarlo, nos cuesta realmente reconocer, Señor, tengo miedo, tengo temor de esto, tengo temor de esto otro. Y no reconocemos que el Elión, el Dios altísimo, el Dios que nos fortalece, el Dios que pelea por nosotros, el Dios que creó los cielos y la tierra, nos protegerá como lo hizo con Abraham, que le dijo, yo soy tu escudo, yo soy tu protección, ¿verdad? Yo te protegeré y te daré tu recompensa. Aquí entonces estaba la póliza de seguro de vida definitiva. Recuerda que Michael habló acerca de los seguros de vida, ¿verdad? Y lo increíble de esto es que el Señor es fiel a su palabra. Ella pagó y aunque nosotros falláramos, el Señor permanece fiel. Aquí entonces está la póliza de seguro de vida definitiva, la protección de vida por parte de aquel que es más grande, que es más fuerte, que es más sublime y que tiene el mejor plan de pensión, que la recompensa es de sobremanera grande. Podemos también ver en lo que es en el Elión, otra historia más. Podemos ver el Elión y Melquisedec y Abraham, pero también podemos ver el Elión, el Señor, el Altísimo, en la canción de Moisés. Algunos piensan que solamente el grupo de alabanza puede cantar y hacer canción, pero el Señor mandó a Moisés a hacer una canción. No sé si ustedes sabían, pero dije, ay, qué interesante. El Elión, superior a todo, creador que determina los lugares de nuestra habitación, los límites territoriales, físicos y espirituales, manda a Moisés que haga una canción. Dice que Moisés estaba entrado en años y se acercaba el final de su vida. El gran legislador pronto se iría. Dios ordenó a Moisés que escribiera una canción antes de su partida, pero esta canción debería ser algo especial. Debería ser un recordatorio para Israel de cómo era su Dios. Hablaría de su salvación, soberanía y fidelidad. Debería ser un testimonio para Israel de que los males que les sobrevendrían a lo largo de los siglos no podían atribuirse a Dios. Que su largo y solitario camino de angustia y sufrimiento sería el resultado de su propia infidelidad. ¿Cuántos nosotros buscamos la culpabilidad en otros de nuestros sufrimientos cuando en realidad muchas veces han sido consecuencias de nuestra propia desobediencia? Pues el Señor le manda a Moisés para que haga una canción acerca de eso. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 31:19, que dice la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, le dice el Señor, escribe este canto y enséñalo a los israelitas, ayúdalos a que lo aprendan para que me sirva de testigo contra ellos. Les manda a hacer una canción para que esa canción sea como un testimonio de lo que él dijo que iba a suceder. Dice, y más adelante en el 31:20 dice, porque yo les introduciré en la tierra, el Señor lo dice, que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Y mira lo que dice, cuando lleguen a esa tierra, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. El Señor le está diciendo, mira, haz esta canción, porque después cuando lleguen ahí, van a empezar a disfrutar de todas las bendiciones, se van a engordar, pero se van a olvidar de mí. Esta canción va a ser un testigo, ¿verdad?, de lo que iba a suceder. Entonces, si vamos más adelante, dice que cuando el Altísimo, la canción, cuando Moisés tomó su pluma para componer su canción, escribió Deuteronomio 32, del 8 al 9. Después leer todos los capítulos. Dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Esto es una de las partes de la canción que escribe Moisés. Pero si se fijan, dicen, cuando el Altísimo, cuando el Elión asignó territorios a las naciones, como el Elión es el más altísimo y no hay nadie superior a él, no solamente que es grande y fuerte, sino que asigna el lugar donde vamos a vivir.
asignó los territorios, dividió la tierra de acuerdo a su voluntad. Y dice los límites de los pueblos según el número, dice, de su corte celestial. Yo digo que estamos hablando de otro nivel. O sea, el Señor dice, yo soy Señor de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. El Elión es más grande de lo que podemos imaginar, porque ni siquiera cabe en nuestra mente qué grande es nuestro Dios. Con autoridad soberana, el Elión, el poseedor del cielo y la tierra, dividió este planeta. Él fijó los límites de las naciones en relación con la pequeña tierra de Israel. Y me llamó la atención porque vi que en Ezequiel 38:12 dice que Israel está en la parte central de la tierra. Y después vi en Ezequiel 5:5, si se voy a ir a ver, y lo puse en la versión Reina Valera y en la Biblia de las Américas, y dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Ezequiel 5:5. En la Biblia de las Américas, este mismo versículo dice, así dice el Señor Dios, esta es Jerusalén, yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. El Elión tiene el poder y la autoridad de decir, aquí voy a poner a Jerusalén. Y Jerusalén, a ese mismo lugar volverá el Elión, volverá el Señor un día con su estandarte, ondeará su presión. No deja de ser significativo que colocó a Israel en la orilla oriental del mar Mediterráneo, que le dio una topografía y un clima tan variado que lo convirtió en el puente entre tres continentes. Está entre África, Asia y Europa, que la compactó entre cuatro mares, el mar Mediterráneo, el mar Rojo, el mar de Galilea y el mar Muerto. Este último con tremenda riqueza química y suficiente fertilizante para satisfacer las necesidades del mundo durante cientos de años. Cerca en tierras árabes colocó grandes depósitos de petróleo. Estas cosas y más fueron colocadas por el Elión, el poseedor del cielo y de la tierra, en cantidades adecuadas y en lugares estratégicos. Él solo preparó el escenario en el que el drama de dos partes, la primera y la segunda venida de Cristo, de la redención, se presentará a la perfección divina en el día final. Mientras uno va leyendo, va buscando acerca de quién es el Elión, este nombre, de verdad que me quedaba corta porque no puedo comprender la grandeza de nuestro Dios. Que no estamos aquí por casualidad, que cada uno de nosotros, por lo menos los que están en este cuarto, hemos venido de otros lugares. No sé si alguno nació aquí, pero si ninguno nacimos aquí, Dios determinó el lugar de nuestra habitación y nos trajo con propósitos eternos. Dios no nos pone en diferentes lugares por gusto. Dios nos trae o Dios nos pone en lugares con propósitos eternos. El Elión, el que miró todo el mundo, que lo creó, dice, esta persona que parece tan insignificante, Dios halló propósito y nos dio un plan para que llevemos el reino de Dios en esta tierra. El Elión es más grande de lo que podemos imaginar. Entonces vemos más adelante el Elión, podemos ver el Elión y Melquisedec y Abraham, el Elión y la canción de Moisés, que no pudimos explicar todo porque es bastante, pero ahora vamos a ver el Elión, el Dios Altísimo y la actividad demoníaca. ¿Por qué? Si es superior a todo, si el dominio de Dios va sobre los cielos y la tierra, sobre los humanos, ¿verdad? Sobre los seres celestiales y sobre los seres humanos, sobre los animales, sobre todas las cosas. El Elión es mayor de lo que podemos imaginar. Dado que el Elión es el Dios Altísimo, el más fuerte, el poseedor del cielo y la tierra, se puede suponer correctamente que su esfera de control se extiende más allá del reino físico hasta el reino espiritual invisible. Y esto lo podemos ver que un día el Señor Jesús cruzó el mar de Galilea hacia la tierra de ¿quién? De los Gadarenos. ¿Se recuerda la historia? ¿Verdad? Y hay una fotito ahí más o menos abajo que agarré del Señor Jesús con el Gadareno, ¿verdad? Inmediatamente, cuando llegó a la tierra de los Gadarenos, se encontró con un hombre que estaba poseído
por un demonio. Ahora, tenía el Dios, el Elión, el Dios de Abraham, autoridad fuera de la tierra de Israel. Esa autoridad se extendió al mundo demoníaco. Veamos en Marcos 5, 5 al 13. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, el endemoniado gadareno. Cuando lo vio, dice que de lejos, vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Voy a hacer un paréntesis. Como una persona endemoniada va corriendo hacia a quien se supone que tiene que huir. ¿Entienden? ¿Verdad? Las personas que están poseídas o que no buscan humanamente la luz, ¿verdad? Por uno así decir. Pero increíblemente, en nuestra experiencia en misiones, cada vez que nos encontrábamos en algún país, por alguna razón u otra, alguna persona endemoniada llegaba al lugar donde estábamos en el barco, porque buscaban interiormente la libertad que solo Dios puede dar. El gadareno estaba atrapado, ¿verdad? Pero en su interior, en lo más profundo de su ser, sí quería ser liberado. Me recuerdo, yo sé que quizás lo he contado, que estando en, en un país de África donde hablan portugués, en Cabo Verde. Cabo Verde. Salimos una tarde a compartir el Evangelio con tratados. Lo chistoso del tema fue que todo el equipo eran de diferentes países y Pablo y yo eran los traductores para hablar portugués. No era muy idea de nada, pero yo ponía el acento y yo creía que yo hablaba. Pero bueno, a medida que estábamos repartiendo tratados, me encontré con un hombre en un parque. El hombre parecía que estaba intoxicado, no sé si drogas, no sé si alcohol. Y mucha gente ha dicho, no debemos perder el tiempo si alguien está intoxicado, no, porque no comprende. Pero sabemos que el poder de Dios es mayor que cualquier intoxicación. Y mientras yo hablaba con este hombre, tratando de hablar en portugués, hablándole de la libertad en Cristo, ese hombre hablaba que no le entendía nada, estaba, pero, y de repente habla tan claramente que yo pude entender por lo menos, yo quiero cambiar, yo quiero ser libre. Y el poder de Dios, el poder del Dios Altísimo, el poder del Elión rompe con todas esas barreras entre lo que es lo personal, lo que no entendemos, el mundo natural y el mundo espiritual. Dice aquí que cuando vio pues a Jesús de lejos, este gadareno corrió y se arrodilló ante él. Y mire lo que dice, y clamando a gran voz dijo, ¿ahora quién habla? Se arrodilló ante él el gadareno y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Elión? Los demonios, el demonio que estaba dentro de él, podían reconocer al león porque le llama Hijo del Dios Altísimo. Y le dice, te conjuro. En otras palabras, dice, te suplico. Hasta los demonios oran. Deberíamos, ¿verdad? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Qué increíble. Cómo esto de la luz y las tinieblas está como tan enredado. ¿Cómo que no me atormentes cuando Jesús vino a libertar al hombre y es el enemigo el que lo oprime? Pero son los demonios hablando en este momento, le dicen, no me atormentes, pero se dirige a Jesús como el hijo del león, porque Jesús le decía a él, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y voy a seguir, después voy a hablar un poquito de eso. Se supone que una legión romana son alrededor de 5.000 soldados. El término legión en el vocabulario de los soldados romanos en ese tiempo era alrededor de 5.000 soldados
poco menos, poco más. Y este decía que su nombre era Legión, indicando que el hombre estaba habitado por muchos demonios. Y le dice el versículo 10, y le rogaba mucho, o sea, este hombre endemoniado, el demonio, le rogaba mucho que no los enviase fuera, y empezó a hablar plural, fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, ya no era uno, le rogaron, dijo, todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, ¿qué hace? Le dio ¿qué? Permiso, autoridad sobre todas las cosas. Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como, ¿cuántos? 2000. Como 2000. Por eso se cree que el hombre quizás estaba atormentado por 2000 demonios. Imagínense. Dice, se cree porque si es una legión, entre las cuentas que se sacaban, ¿verdad? Y dice, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero y en el mar se ahogaron. Sal de este hombre, espíritu inmundo, decía el Señor. Y clamando a gran voz le decía, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Elión? Te conjuro, le decía, que no me atormentes. Te suplico que no me tortures. Cuando vemos en esta historia cómo está el mundo espiritual y el mundo humano de nosotros, ¿verdad? Que a veces podemos quizás pasar al lado de una persona endemoniada y no nos damos cuenta. Si no estamos con el Wi-Fi conectado con Dios. Porque cuando estamos conectados con Dios, el Señor muestra y revela las cosas ocultas, y como Él tiene autoridad, el león es superior que cualquier endemoniado porque Él creó todas las cosas. Si vemos más años más tarde, el apóstol Pablo emprendió su segundo viaje misionero. Es algo de Jesús, ¿verdad? Y vamos ahora cuando el apóstol Pablo, después de haber recorrido Frigia y la región de Galacia, a Pablo se le prohibió predicar la palabra en Asia. Y vamos a ir un poquito aquí más abajo. Dijo aquí en Hechos 16, dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. ¿Quién les prohibió que predicara? La palabra. ¿La palabra quién? El Espíritu Santo. Vemos aquí que la oposición para predicar la palabra no venía de un demonio, venía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les iba a guiar. A Pablo se le apareció en una visión de noche en Macedonia, un macedonio suplicándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿verdad? Y en Hechos 16:9 dice, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. De este modo, Pablo llevó el evangelio a Europa como Dios le había ordenado en lugar de Asia. Pocos acontecimientos afectaron en mayor medida el destino de más hombres que esta travesía a Europa con el evangelio. Pero inmediatamente Pablo se enfrentó, si vamos a ver más adelante, con una mujer poseída por un espíritu de adivinación. Si nos damos cuenta, cuando estamos hablando de el Elión, el Dios Altísimo, el que decide el lugar de nuestras habitaciones, también Él decide dónde vamos a servir. Y en este caso, Pablo quería ir a Asia, y el Señor Dios Todopoderoso, el Altísimo, decide que no. Ese no es el plan. El plan de Dios era llegar a Europa. Entonces, vamos a ir al 16. Dice que Pablo, dice que cuando se encuentra con la mujer con espíritu de adivinación, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, Pablo, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por medio de la adivinación. Ganaba mucho dinero para sus amos.
Aquí está la oposición demoníaca ante la difusión del evangelio. Esta mujer poseída por el demonio siguió a Pablo acosando e interrumpiendo su ministerio. Entonces, en el versículo que va más adelante, dice en el 16, 17 Hechos, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, ¿verdad? Lucas es el que está escribiendo el libro de Hechos. Entonces él decía, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando. Vemos de nuevamente que el enemigo grita y muchas veces Dios susurra. El enemigo grita como lo hacía el endemoniado gadareno. Y dice, y decía ella que gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, son siervos del Dios. Nuevamente aquí vemos el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo. Dice, y han venido para decirle cómo ser salvos. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos, ya se durmieron. Aquí la persona que tiene un espíritu inmundo está diciendo una verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, el Elión, y han venido para decirles cómo ser salvos. Era verdad. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Porque cuando un demonio habla, nunca va a traer lo que trae el Espíritu Santo, la convicción. Cuando un demonio habla, no hay tranquilidad, hay opresión. Y lo que Pablo sentía no era bendición o alabanza, sabía lo que había en esa mujer. Y por eso, exasperado, enojado, se da vuelta y reprende al espíritu que está en esa mujer. Pero ellos eran siervos del Dios Altísimo, el Elión, que podían entender acerca de la parte espiritual y la parte humana y discernir entre ambos. El dueño de esta mujer, ahora liberada de la posesión demoníaca, fue privado de los ingresos de su adivinación y enfadado en vez de agradecido, hizo que metieran a Pablo y a Silas en la cárcel. Allí los siervos del Elión, el poseedor del cielo y de la tierra, llevaron al guardia de la prisión y a su familia a Cristo. El Elión sabía todo lo que iba a pasar porque él los envió y sabía que iba a haber una guerra entre las tinieblas y la luz. Y aunque los enviaran a la cárcel, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, va a usar a sus hijos con la autoridad y el poder de Dios, porque son siervos del más Altísimo. Sabemos que la Biblia nos dice que ellos le dijeron, en el Hechos 16:31, le habla Pablo y Silas al carcelero, se recuerda, cree en el Señor Jesús y será salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Era un nuevo continente, Europa. Había oposición demoníaca, pero no tuvo éxito esta oposición, dado que los siervos del Señor, los siervos del Dios Altísimo, el poseedor del cielo y de la tierra, iban con la autoridad de Dios. Cuando hablamos de Dios, siempre se va a producir una oposición. ¿No les pasa cuando comparten con familiares o quieren compartir en el trabajo? Cada vez que tú quieres hablar de Dios, hay una oposición en los aires, hay una oposición en el ambiente. Muchas veces hay una oposición hasta en la iglesia cuando adoramos a Dios. Estamos en la alabanza, estamos en la adoración y el enemigo quiere callar nuestras bocas, quiere que nuestros brazos sean, no digo que la misma expresión externa diga lo que hay dentro, pero un hombre, una mujer que sirven al Dios Altísimo, al Dios del Elión, no pueden callar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Muchas veces hasta en lugares que son, como dije, cristianos, tenemos que estar reprendiendo
para que lo que hay en el ambiente tenga que desaparecer. Porque el Elión, el Dios Todopoderoso, tiene toda la autoridad, pero somos nosotros los que hemos recibido esa autoridad para ejercerla. Entonces, pero el Elión, el poseedor del cielo y de la tierra, tiene todo el dominio y toda la autoridad y somos bendecidos de poder servirle. Y vamos a yo sé que me estoy metiendo en esto, pero el Elión y la rebelión satánica. Yo encontré este estudio y lo encontré fenomenal. Así que por eso lo estoy compartiendo. Antes del nacimiento del hombre, Lucifer, el hijo de la mañana, el querubín ungido, evidentemente el más elevado de todos los seres creados, se rebeló contra su creador, se rebeló contra el Elión, el Dios altísimo. De este ser espiritual se dice en Isaías 12, vamos a ir a Isaías 12, hasta el 14, y dice Isaías, ¿cómo caíste? Quiero que vean la diferencia. El Dios altísimo, más alto que nada, y aquí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a quién? Al Altísimo, al Elión. Y si vamos a este mismo versículo, lo colidió un poco y vemos lo que había en el corazón de Lucifer. Tú decías en tu corazón que subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré el trono y en el monte, cuando hablamos de monte, hablamos de altura, ¿verdad? Del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese lugar del Elión exaltado solo le pertenece a Dios. Hay un solo Dios, un solo creador del universo. Su nombre es el Elión, Jehová de los ejércitos. Hemos hablado y nadie puede llegar a ese nivel. Pero Satanás sí quería llegar sobre él. Satanás ensorpecido dijo, subiré al cielo, en lo alto, levantaré, me sentaré sobre las alturas, seré como el Altísimo. Pero solo podía haber un Altísimo, uno fuerte, un poseedor del cielo y de la tierra. Así pues, del auténtico Altísimo vino el decreto irrefutable e ineludible para Satanás. Isaías 14, 15 dice, en cambio, ¿cuál es tu sentencia? Serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Nadie es más alto que el Señor. Y el ensombrecimiento, el orgullo, cuando el Señor nos llama a humillarnos, es porque hay un peligro tan grande cuando nuestro corazón se pone soberbio, porque entonces estamos escalando a donde no nos pertenece. Como dicen, hay un dicho que el camino de la exaltación es la humillación, que para poder caminar de pie, primero hay que caminar de rodillas, es decir, hay que buscar la presencia de Dios, hay que humillarnos, porque al Dios Altísimo no se llega de otra manera, sino con humillación y con obediencia. Pues aquí está la sentencia y Satanás no pudo prevalecer con éxito contra el Dios Altísimo. Cuán definitiva y triunfante es la verdad. Dice en Juan 14, primera de Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Jesús que está en nosotros que Satanás, que el que está en el mundo. Entonces, dime ahora, Pablito, para no... Pudimos ver el Elión y Melquisedec y Abraham, para que se acuerden, el Elión y la canción de Moisés, el Elión y la actividad demoníaca, que pudimos verlo con el Gadareno y con el apóstol Pablo, ¿verdad? Con la muchacha con espíritu de adivinación.
el Elión y la rebeldía satánica. Y ahora vemos el Elión nuevamente y Pablo en Atenas. ¿Por qué comparto esto? Porque en realidad podemos ver que el término Dios Altísimo está en todas estas historias. Durante los viajes misioneros de Pablo, tenía la costumbre de entrar Pablo siempre a las sinagogas en cada ciudad que visitaba. Allí encontraría judíos y gentiles. Él hizo lo mismo que Jesús. Jesús llega a un lugar y va a la sinagoga. Así también lo hizo Pablo. Dice, allí encontraría judíos y gentiles convertidos al judaísmo. Debido a que eran estudiantes de las escrituras del Antiguo Testamento, había un punto de contacto, un denominador común. Pablo pudo presentar su argumento de que Jesús era el Mesías prometido de quien escribió Moisés y los profetas de Israel. Su mensaje de salvación por gracia, aparte de la ley, fue una buena noticia recibida por muchos durante estos viajes misioneros. Pero fue durante su segundo viaje misionero cuando algunos filósofos le llevaron al Areópago, diciendo, y ahí vamos a ir ajústese los cinturones que vamos para allá. Entonces, dice Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Tenían tantos dioses y como lo habían dicho anteriormente en otros estudios, hicieron un altar por si acaso se les quedaba algún Dios que ellos no adoraban. Entonces, al que vosotros, dice Pablo, que el apóstol Pablo dice, en que encontré esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Él dice, este que dice que no conoce es el que estoy anunciando. Estos atenienses eran muy religiosos, construían altares a sus multitudes de dioses, pero en caso de que hubiera uno que no conociera, uno que se les pasara desapercibido y que posiblemente pudieran ofenderlo, se aseguraban construyendo el altar al Dios no conocido. Aquí estaba la apertura de Pablo, un punto de contacto lógico con respecto al Dios no conocido. Pablo declaró, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Y Pablo identifica a este Dios como el Señor del cielo, de la tierra, les habla de el Dios. Hechos 17, y vamos aquí, el Dios que hizo, ahí está el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Cuando hay una duda, salimos de uno, ¿verdad? Dice, para que habiten sobre la faz de la tierra. Aquí estoy hablando que el Elión es quien decide y quien crea todas las cosas y pone a los hombres donde tienen que estar. Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Señor, si nos mueves o nos muestra en ciertos lugares, es para que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Y el resultado de su predicación, algunos creyeron, juntándose con él. Y ahí nos da también, en Hechos nos da el nombre de Dionisio, el Areópagita, supongo que era de Areópago, y una mujer llamada Damaris con ellos. En respuesta al mensaje de salvación, sabemos que algunos, solamente algunos, creyeron y se unieron a él. El Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, podía traspasar las fronteras y penetrar hasta las culturas paganas. Amén. Y el último, comparto el último, y quizás el Elión y el tiempo de los gentiles. Yo sé que como que el nombre es un poquito
Nosotros somos gentiles, pero quizás el uso más significativo del nombre del León, el Dios Altísimo, se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2. Y vamos a ir a Daniel capítulo 2. Y dice, Nabucodonosor es aquí, el rey de Babilonia, que sueña con una gran imagen de un hombre. Entonces dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro de cocción. Nabucodonosor vio esta imagen de un hombre, su cabeza de oro, sus pechos, brazos, y se ve que al final hay una mezcla de hierro y barro. Cuando vemos la imagen, probablemente como era, se ve que cada uno de estos cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de músculo y bronce, eran reinos. Y la Biblia nos dice que la cabeza era Nabucodonosor. Él tuvo el sueño y Dios le muestra que la cabeza era él. ¿Qué tiene que ver esto? Dice la Biblia que esta imagen representa los tiempos de los gentiles, 4 grandes imperios gentiles, todos los cuales impactarían a Israel: Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Este periodo de tiempo comenzaría con el cautiverio de Babilonia y terminaría con el regreso literal de Cristo a Jerusalén al final de la era. Lucas 21-24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto es Lucas, son señales de los últimos tiempos, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Elión es que determina los tiempos, las habitaciones, por eso hablamos del dominio, la soberanía total de Dios. Dice el versículo mismo que está arriba, lo puse en la NTV, dice, los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada ¿por quién? Por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. En la imagen del capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor de Babilonia es revelado como la cabeza de oro. Este imperio que es un imperio grande, que es un imperio que podría decirse altísimo, pero no lo es. Dice aquí, tú, oh rey, eres rey de reyes. Aquí se le está hablando Daniel a Nabucodonosor. Eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor era un gobernador absolutamente humano con poder bajo una autorización divina, pero Nabucodonosor se extralimitó en su autoridad y se ensordeció. Le pasó lo mismo que Lucifer. Dice en Daniel 4:30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ahora Nabucodonosor empieza a hacer la caminata hacia la exaltación propia, cosa que no le pertenece porque solo hay un Dios altísimo. Él dice, habló al rey y dijo, ¿verdad? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. El profeta Daniel había advertido al rey en nombre del Elión, el Altísimo, que enloquecería durante 7 años, porque no se arrepintió, y vamos aquí rapidito. Cuando él empieza a tener, Nabucodonosor comienza a tener un sueño con un árbol y está un poco agitado y necesita saber qué es lo que significa. Entonces, Daniel es llamado para que él pueda interpretar el sueño. En Daniel 4:24-25 dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia de quién? Del Altísimo, del Elión, que ha venido sobre mi señor el rey.
Yo no sé, pero a mí no me hubiese gustado ser Daniel en ese momento para que empiece a decir de qué sentencia va a tener el rey. O sea, porque te puede quitar la cabeza, ¿verdad? Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo, el Elión, tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo que da a quien él quiere. Da a entender inmediatamente nada estuviese el Elión, el Dios Altísimo, que tiene dominio en el reino de los hombres. Daniel aconsejó al rey que se arrepintiera de su orgullo, si seguimos leyendo, dice que dejara sus pecados y mostrara misericordia a los pobres. Eso fue en Daniel 4:27, que no está ahí. No hubo arrepentimiento, y como se había predicho, Nabucodonosor, la cabeza de oro de las potencias mundiales gentiles, enloqueció, viviendo y actuando como un animal durante 7 años. Esto fue en Daniel 4:23. Cuando recobró la cordura, se dice de Nabucodonosor. Esto ya cuando después de 7 años, se recuerdan que parecía una bestia, porque si no leen la historia, dice, más al fin del tiempo, los 7 años, los 7 tiempos que le había predicho Daniel, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, miró hacia arriba, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije a quién, al Altísimo, al Elión, al Dios más altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Reconoció realmente quién era el rey sobre todas las cosas. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Imagínense, Nabucodonosor, un rey pagano, finalmente llegó a comprender lo que el sofisticado hombre del siglo XXI aún no ha podido comprender y no ha aprendido. Que el Dios de la Biblia es el Dios de la creación, el Dios de la historia, el Dios de la redención, el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Él es el Elión, el Dios altísimo, el más fuerte, el poseedor del cielo y de la tierra. Nadie ni nada puede resistir su voluntad ni su poder. En el siglo XXI, en este siglo, es cuando tenemos que buscar y mirar a los cielos y reconocer, como hizo Nabucodonosor, que el Dios de los cielos, el Elión, tiene dominio sobre todas las cosas. En todos los casos en que se utiliza el nombre de Elión para Dios, se trata de un gobierno universal y soberano. Si vamos a lo que habíamos aprendido, y lo voy a apagar desde aquí, Nabucodonosor, derrotó a 4 reyes paganos por medio del Elión, según lo que leímos, poseedor del cielo y la tierra. Según Moisés, fue el Elión quien repartió a las naciones sus límites geográficos con relación a Israel, porque Jerusalén es la capital del Rey de Reyes. Cuando Jesús pasó a la tierra de los Gadarenos y Pablo a Europa, hubo oposición demoníaca, pero se dio ante el Elión, el más fuerte. Cuando Pablo estuvo en la colina de Marte y habló a los griegos en el Areópago, dijo que él era el Elión, el Dios desconocido de ellos. Presentó a Dios como el Elión, el Dios desconocido. Hizo de una sangre todas las naciones de hombres para que habitaran sobre la faz de la tierra. Cuando Satanás intentó usurpar el gobierno universal del Elión desde la sala del trono del cielo, fue sentenciado a ser arrojado a la fosa, a lo más profundo. Y finalmente Nabucodonosor, cabeza de oro de la imagen de los poderes mundiales gentiles, enloqueció hasta que reconoció que el Elión, el Dios más altísimo, hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Amén. Así que en esta noche recomendamos altamente al Dios, al Dios altísimo, el más fuerte, el poseedor de todas las cosas del cielo y de la tierra. Si Él es tu Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, estás descansando en el único punto inconmovible
en un mundo cambiante. Nadie está más seguro que los seres que se acurrucan o como leímos en el primer versículo de el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Que el Señor les bendiga y espero que esto les haya llevado más alto en el centro. Amén. Amén. Gracias, pastora. Vamos a terminar